soy Laura Vázquez, soy médico pediatra. Bienvenidos una vez más a este canal, Un Curita con Amor. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y a la vez muy controversial. Pero primero no te olvides de suscribirte, darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que vamos subiendo y además sígueme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentras como Un Curita con Amor. Ahí vas a encontrar otro tipo de información que va a complementar todo lo que estemos platicando aquí y además muchos datos curiosos, tips, en fin, mucha información que te va a ser de mucha ayuda. El día de hoy vamos a hablar de la circuncisión, que si bien es un tema que aparentemente es muy frecuente y se practica en todos lados desde recién nacidos prácticamente, la verdad es que es un tema del que nadie habla, por lo cual hay muchos mitos, mucha desinformación y sobre todo muchas dudas. Pero no te preocupes, aquí te voy a explicar todo lo que debes de saber para poder tomar esta gran decisión. Lo primero que debemos de saber es qué es el prepucio, porque el prepucio es el centro de todo esto. El prepucio es simplemente un exceso de piel que va a tener el pene que va a ayudar a cubrir tanto el glande como la uretra. La uretra es donde hacen pipí los niños. La única función de todo esto, del prepucio, es simplemente proteger. De forma natural, el prepucio está completamente adherido al glande y a la uretra y conforme los niños van creciendo, este se va descamando y se va a poder bajando poco a poquito. Eso es lo que llamamos una fimosis fisiológica y la retracción se va haciendo poco a poco. Pero tú no te preocupes si tu hijo nace con el prepucio completamente cerrado o en algunos casos está completamente descendido. Aquí depende de cada niño. Pero es muy cierto que este descenso va a depender tanto de la cultura como de la higiene y de la anatomía. Bueno, pues ya aclarado esto del prepucio, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de la circuncisión. La circuncisión es un procedimiento médico quirúrgico que va a consistir en justamente el quitar este exceso de piel para dejar libre tanto el glande como la uretra. Antiguamente este procedimiento se utilizaba con fines religiosos. Los primeros indicios que hay de esto es en Egipto hace muchos años, en el año 2300 a.C., y ahí lo utilizaban como un ritual en el cual era un honor pasar a la vida adulta. Conforme pasó el tiempo y actualmente este procedimiento ya se utiliza más con fines estéticos y de salud, pero al final pues es algo que lleva muchos años en nuestra historia. Como todo procedimiento médico, pues también tiene sus indicaciones específicas, no es como que se haga a cualquier persona, aunque así parece, pero no. Una de las principales indicaciones de este procedimiento es cuando tenemos un niño, sobre todo menores de 1 año, que tiene infecciones de vías urinarias recurrentes y además tenemos alguna malformación en la vía urinaria, que esto es vejiga, uretra, uréteres y riñones. La segunda indicación médica más frecuente es cuando tenemos una fimosis secundaria. ¿Qué es esto? Cuando no se puede retraer el prepucio, pero es porque tenemos alguna cicatriz que impide el descenso correcto del prepucio. Esta cicatriz se puede generar por alguna infección o alguna lesión que tuvieron en el pene y pues justamente hace un anillo fibroso que no deja que se pueda descubrir el glande. La otra indicación médica es cuando tenemos algo que se llama parafimosis. Es cuando logramos retraer el prepucio de una forma forzada y después ya no lo podemos regresar a su posición anatómica natural. Esta parte donde no lo podemos regresar, lo único que va a hacer es que va a empezar a literalmente obstruir la parte del pene y va a obstruir la circulación, va a causar inflamación y eso es una urgencia médica y entonces ahí sí tenemos que operar sí o sí. Bueno, ahora que ya quedó claro en qué momentos tenemos que hacer una circuncisión, ahora te voy a explicar cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas. En cuanto a los beneficios, el primero que tenemos y que es el más frecuente y del que más se habla es que disminuye el riesgo de infecciones de vías urinarias. Esto es cierto, de hecho se ha reportado que disminuye hasta un 90%, pero sobre todo en niños menores de 1 año y que tienen alguna malformación anatómica en las vías urinarias, que era lo que comentábamos hace rato. Ahí es donde tienen mayores beneficios. Sin embargo, la higiene siempre va a ser lo más importante. El segundo punto es la disminución del riesgo en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, sobre todo VIH, VPH o cualquier otro tipo de infecciones. Sin embargo, esto también va muy aunado a la buena higiene y al uso de protección durante las relaciones sexuales. El otro de los beneficios de los cuales se habla es que disminuye el riesgo de infecciones, inflamaciones y fimosis secundarias, que era lo que te comentaba hace rato, que no se puede bajar el prepucio por una cicatrización, pero esto también se evita con la higiene. Y el último de los beneficios es que facilita la higiene.
Ojo, aquí es muy importante que tengas en mente que la higiene va a depender de cómo le enseñes a tu hijo a limpiar el prepucio, porque si no, por más circuncisión que tenga, la técnica de higiene puede estar equivocada y aún así provocar infecciones. Entonces, como bien te pudiste dar cuenta, estos beneficios pues sí son bastante útiles, sin embargo, no es nada que no se pueda lograr con una adecuada higiene. La disminución de infecciones de vías urinarias, enfermedades de transmisión sexual, todo esto depende de higiene y protección sexual y obviamente de educación. Ahora vamos a hablar de la otra parte, ¿cuáles son las desventajas de la circuncisión? Porque si bien es un procedimiento médico quirúrgico, pues también como todo va a tener algunas complicaciones. Una de las más frecuentes es el sangrado de la herida quirúrgica que también se puede llegar a infectar, se puede llegar a abrir, pero pues todo esto depende de la técnica. Otra de las complicaciones que se mencionan mucho, que se hacen referencia, aunque ciertamente no hay muchos datos que confirmen esto, es la alteración de la sensibilidad, tanto mayor sensibilidad como menor sensibilidad. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que esto de la sensibilidad pues depende de cada persona. Sin embargo, es muy cierto que en el prepucio hay muchísimas terminaciones nerviosas que sí pueden llegar a alterar un poco la sensibilidad. Otra de las desventajas es que si bien no tenemos una cicatrización adecuada, que esto sí depende de cada persona, pudieras llegar a tener algún aspecto físico no deseado. Y esto a la larga pues pudiese llegar a causar algunos problemas, sobre todo a nivel psicológico en la parte del desarrollo sexual. Y una de las últimas desventajas que se llegan a referir son las experiencias psicológicas negativas. Esto tiene que ver mucho con las complicaciones derivadas del procedimiento quirúrgico. Cuando tenemos niños que tuvieron sangrado, infecciones o tuvieron que volver a operarlos, pues obviamente todo este estrés de las curaciones, el dolor, pues genera en ellos experiencias muy malas. Tienes que tener en cuenta que todas estas desventajas también dependen de con quién vas a hacer la circuncisión. Es por eso que es muy importante siempre ir con gente experimentada, con profesionales expertos en la materia. Y ya por último vamos a hablar de cuáles son los cuidados que tenemos que tener en casa de un niño no circuncidado. Lo primero que tenemos que hacer es higiene. Siempre la higiene es muy importante. Entonces, la técnica es lo principal. La técnica correcta para lavar el prepucio es descenderlo, lavar con agua y jabón y después regresarlo a su posición normal. ¿Sale? Esa es la técnica correcta y eso es lo que le tienes que enseñar a tus hijos para que ellos aprendan cómo hacerlo. Otra cosa que tenemos que cuidar en casa es no hacer ejercicios de retracción del prepucio. Antes se utilizaba mucho con esta idea que teníamos de que bajando el prepucio de una forma brusca íbamos a poder liberar el prepucio y el glande y la uretra. Sin embargo, actualmente ya se ha visto que esto en realidad no ayuda mucho y lo único que hacemos es desgarrar el prepucio, permitir la entrada más fácil de bacterias, causando más inflamación y más infecciones. Es por eso que actualmente están totalmente en desuso, simplemente se baja para la higiene, se regresa y ya, se da una vigilancia, así que no ejercicios de prepucio, ¿ok? Y ya por último es muy importante que tengas en mente que la educación sexual es la base de todo. Quítate las penas, la vergüenza y todo esto empieza desde enseñarle el nombre correcto y las partes del pene a tus hijos. Pene, prepucio, glande, es muy importante desde pequeñitos hasta cualquier edad. Hazles entender que esto es algo natural, no hay por qué tener pena y mientras ellos lo vean como un procedimiento o un proceso natural, pues esto va a favorecer mucho su desarrollo sexual. Bueno, pues hasta aquí llegó el video de hoy. Yo espero que te sea muy útil. Acuérdate que el descenso del prepucio es algo natural, es algo progresivo, que cada niño tiene un tiempo diferente, así que no es necesario estarlo bajando, ¿de acuerdo? Y la circuncisión es un proceso electivo. Obviamente aquí la decisión depende de los papás, pero ten en cuenta que tiene sus indicaciones médicas específicas. Bueno, curitas, pues hasta aquí llegó el video de hoy. Yo espero que te haya servido mucho. Espero que hayas resuelto muchas de tus dudas. Si tienes todavía alguna duda, pues anótala aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, Un Gurita con Amor, tanto en Facebook como en Instagram. Bye.